Hola, ¿cómo estás? En este video vamos a resolver la actividad 18 de la unidad 2 que se encuentra en la página 122 del material de Estadística 1 Ciclo Básico a Distancia. Esta actividad nos dice, con los datos de la base EPH, que sería la encuesta permanente de hogares, se ha analizado la variable sueldo que representa el ingreso de las personas consultadas en la muestra. Se ha considerado para el análisis descriptivo el ingreso de empleadores y trabajadores por su cuenta, y las medidas descriptivas para el ingreso de cada una de esas categorías se muestran en la tabla 12. Entonces, en la tabla 12 tenemos las medidas resumen para las dos categorías, empleador y cuenta propista, y nos indica el tamaño de cada una de esas muestras, la media para cada categoría, la varianza, el valor mínimo y máximo que asume la variable ingreso en cada una de esas categorías, la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3 y el coeficiente de asimetría. Vamos a resolver 6 incisos a lo largo de este video. El inciso A nos pide que calculemos la media general del ingreso de ambas categorías. Recordemos que por propiedades de la media aritmética de las medias de H submuestras se obtiene como la media aritmética ponderada de las medias de las submuestras, siendo sus ponderaciones los tamaños de las respectivas submuestras. ¿Qué queremos decir con esto? En este caso tenemos dos submuestras. Por un lado, la efectuada a los empleadores, que es de tamaño 9, y por otro lado, la muestra efectuada a cuentapropistas, que es de tamaño 21. Las medias de cada una de estas submuestras es de 1.280 pesos para el caso del ingreso de los empleadores y de 737 pesos con 14 centavos para el caso de los cuentapropistas. ¿Cómo calculamos entonces la media general del ingreso de ambas categorías? Vamos a multiplicar n sub 1, o sea, el tamaño de la primera submuestra, por la media de la variable de ingreso de empleadores, más el tamaño de la segunda submuestra por la media del ingreso de los cuentapropistas, y de todo eso lo vamos a dividir por el total de la muestra. ¿Cuál es el tamaño total de la muestra? 9 más 21 es igual a 30. Entonces, reemplazando por sus iguales, tenemos que 9 por 1280 más 21 por 737,14 dividido 30 nos da una media general del ingreso de ambas categorías de 900 pesos. Es decir, el promedio de ingreso para ambas categorías tratadas en conjunto es de 900 pesos. El inciso B nos pide que calculemos la desviación estándar del ingreso de cada categoría. Sabemos que esta medida de dispersión está asociada a la varianza y se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Vemos en la tabla de medida resumen que tenemos como dato la varianza muestral para el caso de la variable ingreso de empleadores y la varianza muestral para el caso de la variable ingreso de los cuentapropistas. Para el caso de los empleadores, esa varianza es de 394.075 y para el caso de los cuentapropistas, la varianza del ingreso es de 237.401,43. Si calculamos la desviación estándar para el caso del ingreso de los empleadores, esta va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de 394.075. Esto nos da por resultado 627,75. ¿En qué unidad de medida se encuentra la desviación estándar? En la misma unidad de medida que la variable. Como estábamos trabajando con ingreso en pesos, entonces la desviación estándar es de 627,75 pesos. Si calculamos esta medida para los cuentapropistas, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de 237.401,43. Esto nos da un valor de 487,24 que, como dijimos que se encuentra en la misma unidad de medida que la variable que estamos trabajando, que es ingreso, esos 487,24 son pesos. El inciso C nos dice, calcule el coeficiente de variación para cada grupo, interprete y compare. Sabemos que el coeficiente de variación es una medida relativa de dispersión y se calcula como el cociente entre la desviación estándar y la media aritmética.
La tabla 12 ya nos daba como datos la media aritmética para cada una de las categorías y en el inciso anterior hemos calculado la desviación estándar. Entonces, para el caso del empleador, el coeficiente de variación va a ser igual a 627,75, que es la desviación estándar, dividido 1280, que es la media del ingreso de los empleadores. Esto nos da un valor de 0,4904, que para facilitar la interpretación lo podemos escribir en porcentaje y nos da un coeficiente de variación de 49,04. ¿Qué significa este porcentaje de 49%? Que la dispersión relativa del ingreso respecto a la media es de 49%. Si calculamos el coeficiente de variación para la variable ingreso de los cuentapropistas, este coeficiente va a ser igual a 487,24, que era la desviación estándar que calculamos en el inciso B, dividido 737,14, que es la media de esta variable para el caso de los cuentapropistas. Esto nos da un valor de 0,6610, que llevado a porcentaje representa un valor de 66,10%. Es decir, que la dispersión relativa del ingreso respecto a la media, para el caso de los cuentapropistas, es de 66%. Los datos del ingreso de los empleadores entonces son más homogéneos. ¿Por qué? Porque este coeficiente de variación nos dio un porcentaje inferior comparativamente con el coeficiente de variación de los cuentapropistas. Entonces, la media del ingreso de los empleadores es más representativa que la del grupo de los cuentapropistas. El inciso D nos pide que calculemos el recorrido intercuartil para cada categoría y comparemos interpretando adecuadamente la medida. Sabemos que el recorrido intercuartílico es una medida de dispersión útil para determinar la concentración del 50% central de los datos. ¿Cómo calculamos este recorrido intercuartílico? Este va a ser igual a la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. En la tabla de medidas resumen, vemos como datos del cuartil 1 y el cuartil 3 del ingreso de los empleadores y de los cuentapropistas. Entonces, para el caso de la variable ingreso de los empleadores, el recorrido intercuartílico va a ser igual a 1.500 pesos, que es el valor del cuartil 3 para esta categoría, menos 970 pesos, que es el valor del cuartil 1 para esta categoría. Esto nos da un valor de 530 pesos. Para el caso del ingreso de los cuentapropistas, el recorrido intercuartílico es igual a 870 pesos menos 320, es decir, 550 pesos. Como vemos, el 50% central de los datos para el caso del ingreso de los empleadores tiene una diferencia de 530 pesos. En cambio, para el caso de los cuentapropistas, la diferencia que existe entre el 50% central de los datos es de 550 pesos. El inciso E nos pide que indiquemos, observando la tabla de medidas resumen, qué distribución presenta mayor asimetría y cuál es el sentido de la misma. Vemos en la tabla que en la última fila se presentan los valores del coeficiente de asimetría, que para el caso del ingreso de los empleadores es de 0,03, mientras que para el ingreso de los cuentapropistas es de 1,53. ¿Recuerdan cómo interpretamos esta medida? Si el coeficiente de asimetría nos da un valor mayor a 0, significa que la distribución de la variable presenta una asimetría derecha o positiva. Si es igual a 0, es simétrica, y si es menor a 0, la distribución de la variable presenta simetría izquierda o negativa. En este caso vemos que la distribución que presenta mayor asimetría es la distribución del ingreso de los cuentapropistas, con un coeficiente de asimetría de 1,53. Como es un coeficiente de asimetría positivo, podemos decir que dicha asimetría es derecha o positiva. Por último, el inciso F nos pide que calculemos la media y varianza del ingreso para la categoría de empleadores luego de una disminución del 20% debido a devaluaciones monetarias, y nos pide que apliquemos propiedades. Vamos a definir entonces una nueva variable que va a estar dada por el valor de la variable original menos ese 20% en que se ha disminuido el ingreso. Entonces, la nueva variable que vamos a simbolizar como W va a ser igual a X menos 0,20 de X, o sea que W es igual a
0,80 de x, el 80% de la variable original. ¿Qué datos vamos a usar de la tabla de medidas resumen? Vamos a usar los datos de la media y de la varianza del empleador, porque nos está pidiendo específicamente para esa categoría. Recordemos que por propiedades de la media aritmética del producto de una constante por una variable es igual a la constante por la media de la variable. Entonces, la media aritmética del ingreso de los empleadores, una vez que consideramos esta disminución del 20%, va a estar dada por 0,80, que es el valor por el cual multiplicamos nuestra variable original, por la media de nuestra variable original. Entonces, 0,80 por 1.280 pesos nos da que la media de la variable ingreso de los empleadores después de esta disminución del 20% es de 1.024 pesos. Recordemos que por propiedades de la varianza de una constante por una variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Aplicando esta propiedad al caso bajo estudio, la varianza de esta nueva variable que hemos definido, que implica una disminución del ingreso del 20% de los empleadores, va a ser igual a 0,80 elevado al cuadrado, la constante elevado al cuadrado, por la varianza de la variable original, que sería el ingreso sin haber sufrido ningún descuento, ninguna disminución. Entonces, esta varianza nos va a dar igual a 0,64, que es el resultado de 0,80 al cuadrado, por la varianza de x, que era 394.075. Esto nos da un valor de 252.208 pesos, que son pesos al cuadrado. Con esto completamos esta actividad. Los esperamos en un siguiente video.